Seguimos hablando sobre la oración y estamos hablando de que somos una comunidad también. Para ser una comunidad de discípulos necesitamos una comunidad de predicadores. Como hablamos ahorita, la base para hacer crecer y hacer discípulos es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, hoy quiero hablar sobre, o seguir hablando, hace 8 días hablamos de Javes, pero anteriormente hablamos de la intercesión. Pero hoy quiero fortalecer este tema de la intercesión. ¿A ustedes cuánto les duele la congregación donde se congrega? Hay cosas que no vemos bien, hay cosas, inclusive, hay muchos aún allá de sus casas, mucho afuera, de pronto están congregando otras iglesias y ven cosas y dicen, no, aquí no. Pero ¿cuántos de ustedes han orado por ese lugar donde los puso? Igual nosotros acá, por el crecimiento, por ejemplo. Bueno, entonces quiero hablar de la intercesión, pero ya no como un rol, todos tenemos el rol, sino como un don. El rol de la intercesión es de todos, nos pertenece a todos. Es el deber de todo cristiano. Sin embargo, muchos cristianos no están conscientes de la diferencia que hay entre el rol que nos corresponde a todos como digamos, un deber de todos de interceder. Pero otro es el don de la intercesión. Todos los cristianos, sin excepción, tenemos roles paralelos o dones que nos ayudan a desarrollar en la iglesia. Por ejemplo, no todos los cristianos tienen el don del evangelismo o es evangelista, pero sí todos tenemos el rol de evangelizar, ¿sí ves? Aunque no somos evangelistas, sí tenemos, o sea, porque el evangelismo es un llamado, el evangelista es un llamado. Igual, a veces la intercesión también es un llamado. Pero todos necesitamos interceder, así como todos necesitamos evangelizar. Para dar como un ejemplo muy rápido. Jesús no dijo, si oran, dijo, cuando oren, entonces el Señor contesta, etcétera. Es importante que todos oremos, por eso es importante que todos oremos, todos debemos orar, como hemos hablado, todos esos contextos de la oración, pero podemos llegar a la conclusión de que todos los cristianos tenemos el rol de la intercesión, sin embargo, no todos los que oran tienen el don de la intercesión, porque hay muchos roles, hay diferentes llamados, pero ¿qué es la intercesión? ¿Qué es ese don que estoy refiriéndome de la intercesión? ¿O qué es ese llamado del Señor a interceder? Yo estoy orando al Señor por un equipo de intercesores aquí en la iglesia y Dios nos va a conceder ese privilegio de tener esos intercesores con ese don de intercesión. ¿Qué es ese don de intercesión? Definámoslo rápidamente. Es una gracia especial dada por Cristo para orar durante largos periodos de tiempo sobre la base de una relación íntima. O sea, es una persona que tiene esa gracia especial que Dios se la puso ahí para orar por un buen tiempo. Eso no es por un tiempito que orar, no, todos oramos, por eso decía al principio, todos oramos, pero esa intercesión es algo más de una oración y tiene esos largos periodos de tiempo con el Señor, pero la base es la relación íntima. Fortalece su relación íntima. Y este don no hace que las intercesores sean más especiales. Igual, un pastor no es más especial que un miembro de la iglesia, por ejemplo. Es una función que Dios, es un llamado que Dios da, pero no porque sea más especial. Igual los intercesores, igual todo llamado desde el Señor. Porque bueno, hay varias encuestas que se hacen a nivel cristiano en muchos países, en muchas partes y aún en nuestra nación. Pero una encuesta manifiesta que un pastor promedio pasa entre 30 y 45 minutos al día en oración y que el cristiano promedio ora mucho menos que eso al día. Qué tremendo. Sin embargo, los intercesores por lo general pasan mucho más tiempo en el rincón de la oración y sienten especial gozo hacerlo. Tienen ese deseo de hacerlo. Entonces, mis amados, como los intercesores están motivados a orar, es una referencia a un intercesor, están motivados a orar, las horas pasan. Las horas pasan en oración y parecen minutos y a veces un intercesor hasta pierde la noción del tiempo porque adora a su Señor con todo su corazón. Entonces, esos son los momentos especiales, por eso un intercesor tiene mucha revelación de Dios, porque en esos momentos especiales el Espíritu Santo les revela, son utilizados por Él para llegar al nivel espiritual. Entonces,
esa hambre desear más de Dios, los hace buscar con más tiempo al Señor, en esa intimidad con Él. Por lo tanto, la oración por lo general no es un esfuerzo para los intercesores. Aquí está una clave de los intercesores. No es una carga la oración, para muchos es una carga. Más que nos toca orar, bueno, voy a orar los 10 minuticos. Pero un intercesor nunca es una carga la oración. Claro, todos tenemos en momentos temporales en la vida que a veces estamos enfocados en tantas cosas cotidianas, en el trabajo, en nuestras actividades del día a día. Pero para un intercesor, usa su creatividad para sacar tiempo, a pesar de las situaciones y a pesar de los compromisos, saca tiempo para Dios. Por eso los momentos y lugares para la oración son diversos para aquellos que oran. Siempre están encontrando un lugar para orar. Qué tremendo. Entonces, ¿qué hacen estos intercesores? Buscando esos lugares, porque un intercesor empieza a disciplinarse en la oración, empieza a su disciplina de oración, comienza por pequeños momentos de conversación con Jesús. Y a medida que va creciendo, va a querer estar más y más con Él. Ahí comienza un intercesor, con pequeños momentos, con estar con Jesús, un deseo de estar con el Señor. A veces las cosas de la tierra, a veces las dificultades o las necesidades nos limitan tanto que nos hace, no tenemos, nos quita ese deseo, digámoslo así, no nos deja tener ese deseo de estar con el Señor, así sea un ratico. Pero si empezamos esos raticos con el Señor, entonces vamos a ir creciendo en esa relación con Él. Porque cuanto más tiempo invirtamos en una relación con el Señor, entonces vamos a tener más confianza y más intimidad. Vamos a tener, así como la palabra confianza, y la palabra confianza es sinónimo de fe. Entonces vamos a tener más fe. Porque ya tenemos más confianza con Él, lo vamos conociendo. Por eso es importante esa realidad. Y sea cualquiera que lo que seamos nosotros, que tengamos rol o el don de la intercesión, debemos pasar tiempo con Cristo. Esa es la clave de todo cristiano. Un cristiano no puede decir que es cristiano si no pasa tiempo con Cristo. Porque cristiano es la palabra Cristo. Entonces, mis amados, para el mundo, cristiano es un seguidor de Cristo. Pero en la Biblia, el cristiano es el que vive a Cristo, el que tiene a Cristo. Y por eso, para un intercesor, cuando empieza a hacer revelación de Dios y está metido con Dios, por eso es que a veces aún nosotros no necesitamos ser tan súper intercesores, pero cuando nos metemos con Dios, empezamos a recibir revelación de Dios, aún de nosotros mismos. De nosotros mismos, ¿qué pasa conmigo? Y Dios empieza a mostrarnos áreas de nuestra vida. Entonces, aunque la intercesión no aparece como un don, pero sin embargo está muy relacionada con la profecía, porque es cuando intercedemos y es cuando recibimos revelación de Dios. Aleluya. Por ejemplo, miremos estos ejemplos del Antiguo Testamento rápidamente. Los profetas anunciaban la carga del Señor. Cuando uno está en intercesión o cuando alguien está o siente llamado al Señor, empieza a sentir cargas. Carga por la iglesia. Carga. Mire, como pastor, en la experiencia, yo he sentido bajones bravos, pero también me he dado cuenta que se ha descuidado la intercesión. No me están protegiendo. Entonces me toca, y esto me dice, no, vaya usted, vaya, métase allá. Y me toca meterme en el Señor y clamar. Y cuando pienso, me voy levantando otra vez en Él. Porque sin el trono no podíamos tener la fuerza que Dios quiere que tengamos. Y es por eso, Daniel 9:20, por ejemplo, 23, Daniel. Entonces dice la palabra del Señor. Aún estaba hablando y orando. ¿Y qué es lo que estaba haciendo él? Orando y confesando mi pecado. ¿Y de quién? Y el de mi pueblo. Mire esto, eso es importante. Un intercesor. Derramaba mi ruego delante de Dios por el santo monte de Dios. Y bueno, ahí comienza toda la experiencia de él acerca de la importancia
Y cuando vino la revelación, y bueno, vino una revelación porque estaba, ¿dónde? En oración. Qué tremendo. En 2 Samuel 12, también 16 y 17, habla de cómo en oración, estar con el Señor, cómo se manifiesta y cómo se expresa Dios por medio de la oración de diversas maneras. 2 Samuel 12 dice, entonces David rogó a Dios por el niño y allí David entró y pasó la noche acostado en tierra. Estaba intercediendo David en una situación específica. Segunda de Crónicas 15, 14 y 15 también nos habla, son ejemplos rápidos que quiero poner. En Segunda de Crónicas dice, y juraron al Señor con gran voz y júbilo al son de la trompeta y de las bocinas. Y dice el versículo 15, dice, y todos los de Judá se alegraron de ese juramento porque de todo su corazón lo hacían. Estaban ante la presencia de Dios. Mis amados, es importante que fortalezcamos la intercesión. Porque cuando el intercesor, porque más que dijimos que un rol es un don o un oficio de intercesión es un oficio, porque hay gente que se dedica a ello, ¿sí sabían? Hay un llamado específico de su vida como ministerio, digámoslo así, de intercesión. De que la palabra ministerio por eso se llama mejor oficio de intercesión. Y esas personas no solo cargan peso espiritual en ese oficio de intercesión ante el trono, sino inspiran a otros para que se desarrollen muchas cosas. Entonces, mis amados, es importante ese don de la intercesión o ese llamado a la intercesión, porque si nosotros intercedemos, si hay intercesores en la iglesia, suceden cosas. La pregunta es, ¿por qué no han sucedido? Ay, es que ese pastor como no trabaja, ¿cómo va a haber resultados? Y entonces, ¿para qué el Señor puso a su merced ahí con el pastor que no trabaja? Para que interceda, para que el pastor trabaje. Para que empuje a ese pastor. Pero ni siquiera oramos por la iglesia. Ni siquiera, mis amados. Entonces, es importante ese llamado a la intercesión para cumplir el propósito del Señor, para cumplir su propósito en el cuerpo que es su iglesia. Se requiere que identifiquemos nuestro servicio según los diferentes llamados y niveles de intercesión que Dios quiere que tengamos. Bueno, ustedes han leído en 1 Corintios 12, allá hay mucha, digamos, ilustración acerca del cuerpo, de que el cuerpo no puede hacer nada si no esté separados. O sea, el pie no puede hacer lo que hace el ojo y el ojo no puede hacer lo que hace el oído y así, etcétera. Dios te puso a ti con un propósito específico. Nadie dentro de la iglesia puede decir no tengo nada que hacer. Dios nos puso en mí un don. Un don. Tal vez tu don no sea tanto el de servicio, sino de intercesión, por ejemplo. Oremos al Señor. Porque cada una de las partes del cuerpo funciona como un don distinto y se une en un servicio a Cristo. Por eso hablamos de la intercesión. También se puede desarrollar en muchos aspectos. Intercesión, un ministerio con muchos dones también. O una función con muchos dones. Aleluya. El lugar en que hemos sido llamados, cada uno de nosotros dentro del cuerpo, no puede ser ocupado por nadie más. Por nadie más, mis amados. Tú eres tan importante, tan vital. Aquí en Iglesia, por dar el ejemplo de iglesia local, tú eres tan importante que Dios te dotó de dones para que los desarrolles. Te quiero decir esto, tú eres más importante en la iglesia que en la empresa. ¿Sabías eso? La empresa es el canal que Dios está usando para bendecirte. Pero la iglesia es el lugar que Dios te puso para desarrollarte, para crecer como persona aquí en la tierra y para cumplir el propósito de Dios. Nos cuesta entender eso.
Pablo lo decía de una manera que hemos orado, o hemos visto muchas veces, Gálatas 2:20, y nosotros de muchas maneras hemos mirado este versículo. Por eso tú eres, como dijimos ahora, nadie ocupa tu lugar porque no podemos ser copias de nadie. Yo no puedo pretender copiar como lo que hace un pastor fulano que tiene éxito. A veces caemos en ese error. Y tú no puedes ser igual que otro hermano, que ese hermano ora tanto, yo quiero orar como ese hermano. No, empieza con tu relación con Dios y Dios va a desarrollar tu vida como Él quiere, no como mirando al hermano o a la hermana. Eso es lo que pasa en las iglesias, por eso hay tanto conflicto, porque hay competencia. Dios no quiere competencias en su pueblo. A todos nos llamó con un propósito, por eso nos cuesta y Dios nos llama a imitar a Cristo en toda la obra de negar la carne, porque Pablo decía, estoy con Cristo crucificado juntamente y ya no vivo yo, más Cristo vive, pero mira lo que sigue. Y lo que ahora vivo en la carne, estamos todavía en la carne, carnecita, pero ¿cómo está viviendo su carnecita? Perdón, nuestra carne, ¿cómo estamos viviendo? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En Cristo estamos mirándolo a Él. 1 Corintios 12, también ahí vamos a solamente un versículo, versículo 4. Hay diversidad de dones. ¿Sí ves? Hay diversidad de dones. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios. Qué tremendo. Diversidad de ministerios. Versículo 6. Hay diversidad de operaciones. Qué tremendo. Todos los dones funcionan juntos para el mismo Señor. Entonces, mis amados, los cristianos con el don de la intercesión tendrán diferentes maneras de expresarse o diferentes dones también que obran ellos, porque el Señor manifiesta ese llamado, pero también unas características de la intercesión es el don de la misericordia, el conocimiento de la palabra, porque si sabemos eso van a afectar nuestra manera de orar. Nuestra manera de orar. Uy, ojalá no le vaya bien. O uno no dice nada, pero desea. Entonces, pero cuando uno ora por la persona, por misericordia, es cuando uno ve resultados. Entonces, las características de que soporta esas cargas, las características de un intercesor es fundamental. Nos dice Romanos 12:3, una de las primeras características es la humildad. Tenemos que mirar, ser humildes ante el Señor. Si Dios empieza a usar a Martín de una manera tremenda y se dejó usar lo que Dios quiere para él, no lo que yo piense que él puede hacer, no. Es lo que el Señor ya sabe que él puede hacer y lo levanta en ese propósito porque se dispuso. Pero ¿será que Martín empieza? No, así como Dios me está usando, como he visto muchos compañeros, cuando hablo de compañeros me refiero a nivel ministerial, es que Dios me usa en el don de sanidad. Es que Dios me usa a mí en tal parte. Y para la gloria de Dios, mire, cuando estaba en tal parte y empieza a nombrar cosas y cosas, mire lo que dice Romanos 12:3, cada uno, digo para la gracia de cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo. Tremendo. ¿Qué tal? Yo no me puedo creer mejor que ustedes. Además que no soy mejor que ustedes. Pero no puedo creer. No tenga algún concepto de sí mismo tan alto el que debe tener, sino que piense decir con cordura conforme. Mire el modelo cuál es, para tener un concepto adecuado, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, su concepto depende, ¿sabe de qué? Del concepto que Dios tiene de usted. ¿Usted sabe qué concepto Dios tiene de usted? Usted ve que Dios está tan complacido que usted es una persona de oración tremenda, entonces ese concepto es que lo sostiene. Esa persona, mejor yo, tremenda con Dios, ese concepto. Entonces, mis amados, los llamados a una vida de intercesión, debemos fortalecernos en eso. Además de la humildad, el intercesor es quien lleva cargas, siente esas cargas. Puede ser difícil porque a veces nos sentimos nuestra fidelidad. O sea,
Estas cargas a veces nos sostienen, pero cuando sentimos carga es porque algo Dios quiere que oremos por algo o por alguien. Por eso, cuando hay esa carga debemos ser fieles. Otra característica entonces del intercesor es la fidelidad. Nuestra fidelidad es ante todo hacia el Padre y a Dios, a sus propósitos. Amamos al Padre y recibimos su amor. Mis amados, cuando nuestros corazones se entretejen con el del Señor, nuestro amor se refleja en nuestras respuestas. Es igual que el que es humilde. No, la persona puede decir, es que yo soy humilde. Y entonces, como hoy en día, como estamos en esos tiempos electorales, entonces me puedo sentar con un campesino a tomarme una sopita, porque soy humilde. Pero la verdadera humildad no se dice ni se muestra, no se dice, ni se trata de llamar la atención, ni se publicita, se muestra naturalmente, se refleja, porque ha estado con Dios, que de ahí nace la verdadera humildad en el trono. Alguien dijo, mire este peso, esta historia, esta ilustración. Una anciana muy amable pasaba por la calle, vio a una niñita que cargaba un pesado bebé, la niñita casi tan grande como ella, y la anciana le dice, no es demasiada carga la que llevas, niñita. Ella responde, no señora, es que es mi hermano. Esa es la ilustración de que no hay peso más grande cuando hay amor, cuando hay un sentimiento hacia algo, hacia alguien. Porque oramos con toda pasión por los hijos, los padres, los cónyuges, por la familia, pero nos cuesta orar con pasión por otros, aún los hermanos de la iglesia, con la misma pasión por lo menos. Entonces, mis amados, a veces hay una sensación de carga que sobreviene sin razón a veces no tenemos, estamos bien con Dios, no vemos que hay pecado por ningún lado, a veces estamos bien en las cosas alrededor, pero tenemos como una tristeza, una carga aquí y hay una situación y todo está bien con la familia, todo está bien con todo. Ah, es algo que Dios me está poniendo, algo, toca ir al trono. Ese es un intercesor. Entonces va al trono y allá empieza el Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y empieza el Señor a expresar eso, pero cuando menos piensa, empieza a recibir algo de alguien. Tal vez empezó un recuerdo nuevamente, ay, ¿será que Dios quiere que ore por eso, que ore por esa persona? Y así ha sucedido. Y entonces Dios lo está llevando a que vaya a ese rincón, nos llama a ese rincón de oración, sin antes decirle por qué, pero cuando llega allá, Dios le revela y cuando usted piensa a orar por personas, por personas. Es más, hasta personas que usted ni siquiera ha pensado. Yo porque estoy pensando en si ni siquiera tengo nada que ver con la persona. ¡Ore! ¡Ore! Y ahí viene la iluminación del Señor mientras oras. Eso es algo importante, acordarnos. Por eso una característica del intercesor es la fidelidad. Ser fiel al Señor. Ahí comienza el Señor. Aleluya. Por eso dice Gálatas 4:19. Y eso es un aspecto muy importante de la realidad de la intercesión. Todos, así como debemos ser predicadores, debemos ser intercesores. A unos con llamados que son más profundos y con ministerios y con el llamado del Señor, pero funciones y ¿cómo se llama? De intercesión. Pero dice, hijitos míos, porque vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Wow. ¿Cuántos de ustedes han predicado la palabra de Dios? A esas personas, ¿cuántos de ustedes han orado por ellas? Como no ponen cuidado, pues ya dejamos de predicarle y dejamos de orar por ellas. Pero un intercesor no se queda ahí.
empieza a clamar con gemidos al Señor, pues, Señor, que se convierta. Señor, haz tu obra, convéncelo. Pero hay momentos que Pilato dice, no siga orando más por esa persona. Ya, porque no quiere. Pero si usted no recibió eso, hay que seguir orando por la persona. Dice que hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Ese era el clamor de Pablo, el secreto de Pablo además. De orar por el vecino, compañera, compañero. Orar por el familiar. Por los primos lejanos, por los primos cercanos, por los tíos lejanos, por los tíos cercanos. Para hacer un ambiente. Inclusive orar por los que no han venido a la iglesia. Orar por los que no quieren venir a la iglesia. Orar por aquellos que les predica y nada. Orar con dolores de parto hasta que cada silla sea ocupada. Por eso dar a luz nos cuesta. Pero para dar a luz, es un punto importante, hay que negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. Dolores de parto. Dolores de parto. Y las mujeres saben lo que es un dolor de parto. Nosotros hombres por ahí en teoría. Pero las mujeres saben lo que es tener un dolor de parto. Lo que es que a veces se les olvida, porque tienen hasta 3 o 4. Pero sabemos que no es, cuando es natural, no es cualquier dolor. Y eso espiritualmente es algo que nos lleva el amor por las almas, la pérdida de las personas que están yendo al infierno, ese dolor que nace de otro ser. Juan 15:3 nos dice de una manera, porque los intercesores conocen el esfuerzo. Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por los amigos. Usted está poniendo su vida porque sus amigos o sus vecinos, sus familiares que no conocen al Señor, no pueden ir al Señor aunque recen toda la semana. Dios no nos escucha porque no es la manera de que Dios escucha la oración, sino es a través de Cristo. Sino a través de la sangre de Cristo podrá tener acceso a la presencia. Y usted y yo la tenemos. Entonces, dice, ponemos la vida, o sea, nuestra vida, sacamos el tiempo suficiente para interceder por ellos que no pueden. Y entonces oramos por ellos. Alguien dijo, la oración es una forma de crucifixión y nuestra comunión con la cruz de Cristo, de abandonar nuestra carne a la muerte. No se permite el interés propio detrás del velo en el lugar santo de Dios. No es cuando yo estoy ante el trono del Señor, no es mi interés, no es mi egoísmo. La muerte del ser es vital para tener la plenitud de Cristo. A esos temas a veces no lo sé, como que escuchamos ya mucho, morir a sí mismo para estar ante el Señor, porque es nuestro ego el que tiene que bajarse. Cuando venimos al Señor, por eso es la humildad, reconocemos en quebranto nuestra condición y empezamos a interceder por los demás. Gálatas, leímos Gálatas 2:20, por eso con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo en la carne. Por eso es importante fortalecernos en el Señor. Me llamó la atención la biografía de este hombre, de Rex Wall. Él era un intercesor muy tremendo, muy reconocido además. Dice, él escribe de esta manera, dice, antes de que él pueda guiar a una vasija elegida, antes de que Dios pueda guiar a una vasija elegida a tal vida de intercesión, primero Dios debe llegar a la raíz de todo lo que es natural. Está hablando de un intercesor. ¿Y qué hace Dios? Antes de escoger esa vasija, tiene que llegar a su raíz de todo lo que es natural. ¿Cuál es la raíz de todo lo que es natural? El amor al dinero, la ambición personal, el afecto natural por los padres y seres queridos, los apetitos del cuerpo, el amor por la vida misma. Todo lo que se hace que el converso viva para sí mismo, para su propia comodidad y su beneficio, por su propio progreso, aún para su círculo de amigos, todo eso tiene que ir a la cruz. Decía, tremendo, un testimonio de un intercesor.
No es una muerte teórica, sino una crucifixión real con Cristo, porque es tan real que usted cuando se arrodilla ya está negando su carne, ¿o no? Cuando empezamos a hablar y cuando empezamos a batallar en la mente, que deje todos esos pensamientos, ya nos estamos negando en la carne. Esto es algo real, no es algo teórico. Es una crucifixión real con Cristo, como únicamente puede hacer realidad el Espíritu Santo en la misma experiencia de su siervo que fue Cristo. Por eso, mis amados, bueno, él dice, termina diciendo crisis y proceso al mismo tiempo. Debemos hacer propio el testimonio de Pablo. He sido yo crucificado con Cristo, o con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo. El propio ser deberá dejarse ir para convertirse en agente del Espíritu. Entonces, mis amados, nos está diciendo lo que es la intercesión. Lo está llamando el Señor a un paso más allá, a la acción, que no es solamente orar por orar. La fidelidad al Padre implica amarlo y conocerlo. Pablo pone énfasis ahí, la importancia de conocer los caminos de Dios en Filipenses 3:10. Nos dice, a fin de conocerle, está hablando a Cristo, y el poder de su resurrección. ¿Sí ve? Morimos ahí, pero cuando salimos de ese trono, entonces salimos resucitados en victoria y bendición. Y la participación de sus padecimientos llegará a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, mis amados, amar a Jesús como el Padre lo ama es crucial para desarrollar intimidad. Jesús no es un principio. Jesús no es un cliché que usamos en la guerra espiritual o el nombre que repetimos, en el nombre de Jesús. Sin autoridad y más bien con temor. Qué tremendo. Jesús es una persona que debemos de buscar con pasión, con temor y reverencia, pero también con ese deseo de amor hacia Él. Así es como cultivamos intimidad con Él. Aleluya. Por eso tenemos un enemigo que luchar. Tenemos enemigos que enfrentar. Y cuando usted se mete en oración, más va a ser atacado. Porque es donde Dios nos va a formar nuestro carácter de autoridad en Él. ¿Pero por qué me pasa a mí cuando yo me estoy consagrando? Pues por eso. Porque Él lo está levantando en autoridad en Santiago 4:7. Y bueno, primero que todo, Santiago, miremos 4:8. Tenemos un enemigo de las almas de la humanidad. Dice, acerquémonos, acercarnos a Dios. Acercaos a Dios, nos dice el Señor. Acercaos a Dios. Eso es intimidad, confianza. Pero en Santiago 4:7 nos dice por qué acercarnos a Dios. Resistid al diablo, eso es guerra. Esto es batalla. Resistid al diablo. Pero mira lo que dice, si no hay intimidad, no puedo resistir. Aquí lo resume las dos. Si no me someto a Dios, no puedo resistir. Si no hay intimidad. Entonces, mis amados, el Padre no tiene favoritos. Solo tiene íntimos. Dios no es como nuestro Padre terrenal, que de pronto el hijo que se porta bien, como que lo tratan mejor. Y al que se porta mal, como que a veces, como que sí, está bien, pero por allá como alejadito. Dios no tiene consentidos, favoritos. El Padre sí tiene íntimos. Y todos somos llamados a esa intimidad. A ninguno nos ha dejado por fuera para no tener esa intimidad con Él. Es por eso que el cuerpo de Cristo, el Señor está llamando a esa iglesia para esta, y ya está comenzando a desear esa intimidad con Él. El Padre quiere intimidad con nosotros más de lo que nosotros deseamos esa intimidad con Él. Él la desea más. Y Dios busca personas tal vez para el mundo insignificantes. Por eso es que lamentablemente a veces a nivel cristiano prima mucho los estratos. Pues en Dios, en el reino del cielo, no existe un estrato.
Para Dios no existe estrato 1 ni estrato 7. Para Dios somos del mismo nivel todos que Él está esperando a fortalecernos en esa intimidad con Él y Él nos llama a esa realidad. Él nos ha bendecido, sí, y quiere que seamos prósperos, sí, y quiere que sus hijos sean inteligentes, intelectuales, capaces y prósperos en todo, pero no es para demostrar ante los demás, es para Él mostrar su gloria y que esa persona en su intimidad con Él pueda revelar su gloria de ese Dios poderoso que transforma vidas y corazones. Somos muchos los que queremos conocer los secretos del corazón de Dios, del Padre. Queremos esa unción del Señor, pero muchas veces no estamos dispuestos a realizar la inversión que se necesita, el tiempo que se requiere de estar con Él en la intercesión. Por eso la experiencia cristiana más suprema, no hay mayor experiencia para un ser humano y mucho más para un hijo de Dios que estar en unión íntima con Dios. Yo le clamo al Señor mucho por su presencia. Por su presencia. Por su presencia. Y esta semana me reuní con una familia que hace años no me reunía, o bueno, meses no me reunía, y fuimos allá. Y yo, mira, me decía, ¿usted qué tiene? Y yo, ¿pero qué? Ah, es algo diferente. Lo veo algo diferente. Y yo le decía al Señor, gracias porque tú estás conmigo. No me están viendo a mí. Mis amados, debemos buscar, anhelar cada día más esa experiencia con el Señor, esa intimidad con el Señor y su experiencia. Somos limitados. ¿Quién no es limitado? El que les habla es el más limitado que todos ustedes. Pero cuando avanzamos en esa realidad con Dios, entonces podemos crecer. La pregunta es, hablando de intimidad, ¿a quién le cuentas tus secretos? ¿A quién le cuentas tus secretos? Eso es intimidad. Quizá alguien confiable, a alguien que se interesa, a alguien con quien sientas comunión, a alguien de confianza, tú le cuentas tus secretos, o a alguien que te entiende o que se identifica contigo. A eso es la persona que le contamos los secretos. Porque no le contamos mis secretos a alguien que sabe que me va a criticar solamente, o sea, crítica constructiva, o alguien que me va a señalar, que usted siempre. Y después sale por allá a decirle a otra persona, ¿sabe que me contó fulano? ¿Será que es confiable? No, usted le cuenta a alguien cercano, a alguien confiable, a alguien que sienta comunión, a alguien que se identifique. Pues mis amados, ese es el tipo de persona que busca al Padre. La pregunta es, ¿tú eres confiable para que el Padre te comente sus secretos a ti? Por eso es que tú no lo conoces. Porque no quieres estar en comunión con Él. Porque no quiere meterse en ese tiempo con el Señor. Él espera y quiere darnos los secretos más íntimos a nosotros. Él quiere comunicar los secretos de corazón, de su corazón, a aquellos que confían en Él. Aquellos que le dice, mire, ora por fulano. Y hasta que yo no le diga en qué momento le va a decir a este fulano por qué estaba así. Proverbios 11:13 nos dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Qué tremendo con el Señor. La persona confiable no hará alarde sobre relaciones, revelación de misterios celestiales. Inclusive Pablo, allá en Corintios 12 no leemos, pero Pablo habla que recibió muchas revelaciones de Dios y muchas cosas Dios le dijo, no lo hagas. Allá en Apocalipsis hubo momentos que a Juan le dijeron, no escriba eso, porque confianza del Señor. Por eso, mis amados, Daniel 10:9 nos dice algo, nos da una lucecita también, porque el intercesor íntimo debe pasar por mucho tiempo escuchando a Dios, porque la oración es una comunicación de ida y vuelta.
Dice Daniel 10:9, pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro, un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y ahí sigue la revelación que le dio. Pero oí el sonido de sus palabras. Tú oyes al Señor. El silencio ante Dios es clave en nuestra relación con Él. Cuando usted está con Él esperando su guía y dirección, vale oro ese tiempo. Porque quiero terminar diciendo que la meditación, esa disciplina que requiere tiempo y práctica en la oración con Dios. Cuando tú meditas la palabra, cuando tú meditas en intimidad con Él, cuando tú meditas en oración con Él. Porque la meditación exitosa incluye 3 cosas fundamentales. Primero, estar aislado. Dios no te va a hablar en el murmullo, en el ruido de tu desesperación, en el ruido de tus temores, en el ruido de tu desenfreno. Dios te va a hablar cuando tú haces un alto. Dice, Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi reposo, aquí estoy. Y el tiempo a solas con Dios es necesario para renovar la mente. Ahí cuando se cumple Romanos 12:2, Él nos exhorta transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí cuando empieza a transformarnos cuando estamos en la meditación con Dios, aislado con el Señor. El segundo aspecto es la concentración. Estamos hablando de la meditación del Señor, cuando nos habla el Señor, cuando meditamos en Él, en su palabra y en el momento de soledad con Él, en el trono. Salmo 1:2 nos dice que el esfuerzo de concentración hemos de experimentar. Salmo 1:2 dice que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahí habla el bienaventurado el varón. Pero ¿cuál es el varón? La persona bienaventurada. Que en la ley del Señor está su delicia. Y medita. Y no solamente de día, sino de noche. O no solamente cuando llega por la noche. O no solamente a la madrugada. Durante el día. Y la tercera es la asociación. Cuando suceden cosas de nuestra vida alrededor reales con la parte espiritual. Entonces asociamos lo que nos está pasando y por qué y para qué. ¿Para qué Dios me está permitiendo esta situación? ¿Y por qué? Esa parte es fundamental para entender el propósito de Dios. 4:8 nos dice, y por eso es importante la mente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, de virtud alguna, en esto pensad. ¿Dónde está la mente? Se distrae mucho, se distorsiona mucho. Entonces, en la mente es donde tenemos que enfocar la mente en el Señor. Hay 2 caminos que usted puede seguir. Hay 2 caminos que usted puede coger. Y si es cristiano, los hijos de Dios, ya no estoy hablando del camino a salvación ni nada de eso, porque ya la tenemos. Caminos. El camino por este lado, el izquierdo, bueno, el camino. Por este lado, camino al ver las circunstancias, al ver las espinas, al ver todo y lo ve negativo. Y ahora para dónde cojo, y ahora para dónde voy. Su camino, su mente empieza a influenciarse por temores, por miedos, y ahora para dónde ve oscuro, no ve nada. Y entonces lo que hay, ay, me duele, ay, me caí, y cada rato me caigo, y todo lo negativo, y empieza a confesar negativo y a hablar negativo. Hay otro camino. Acabamos de leer. Hay espinas. Señor, tú estás conmigo. Hay oscuridad, tú no me dejas solo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, tú vas conmigo. Y lo que me está pasando y tú me tuviste en este camino, Señor, es porque hay un propósito. Ayúdame a pasar este camino mirándote a ti, confiado en ti. Y sigue avanzando. Sintió las espinas, sintió dolor, pero está avanzando porque sabes que Dios va contigo. ¿Qué camino escoges? Es la diferencia. Por eso es importante conocer la palabra. Por Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, mis amados,
Que Dios nos ayude a ser transformados en esa realidad de la palabra de Dios. Todo a su tiempo va a llegar, todo tiene propósito, y culmino diciendo, la información que recibiste no te va a transformar si no actúas. Las fórmulas no te van a llevar a la intimidad con Dios. La vida de intercesión ha de cultivarse, ha de mantenerse, ha de practicarse, debemos actuar y actuar. Tu ser interior es como un jardín. Esas disciplinas de oración no crecen si no se fortalecen, si no se fertilizan, si no se trata. Si usted no coge verdaderamente y analiza, tengo que empezar por amar a mi Señor y tengo que empezar a crecer en mi oración con Él. Es una predicación más de las miles que has escuchado y no ha servido para nada muchas veces. Que Dios nos ayude a dar fruto. Es como un estudiante le preguntó al director del Instituto Bíblico y él quería pues ya servir al Señor y le pregunta a aquel director si podía tomar un curso más corto en teología. ¿Será que más corto? El director le respondió, todo depende de lo que quiere llegar a ser. Que cuando Dios quiere hacer un roble se toma 100 años. Cuando quiere hacer una calabaza le toma solamente 4 meses. Dios quiere que se hace un roble y no una calabaza espiritual, mis amados. Para llegar a ser roble toca llegar a echar raíces profundas. Porque si solamente tú quieres ser calabaza, entonces tus raíces no son profundas. Constantemente estás enfrentando la vida, sobreviviendo y no viviendo. Dios, es hora de que ya eches raíces, mis amados. Fortalécete en esa relación con Dios. Oremos. Padre, aquí estamos ante ti. Reconocemos nuestra indignidad. Reconocemos que te necesitamos. No queremos ser calabazas que echan raíces muy superficiales y no duran. Su vida no tiene mucho sentido. Queremos ser esos robles que benefician a muchos, aún mientras cumple su destino, protege con mucha sombra. Señor, heme aquí como intercesor. Yo clamo a ti para que me permitas profundizar disciplinadamente mi relación contigo, mi intimidad contigo, y pueda desprenderme de mi egoísmo y de todo lo que me impide crecer en mi comunión contigo y poder orar por otros, por la iglesia, por las almas perdidas, empezando por los cercanos. Que yo pueda hacer ese vaso en tus manos, Señor, para beneficio y bendición de muchos que no te conocen. En Cristo Jesús. Amén. Que tengan una semana victoriosa. Bendiciones.